Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Hola María, hola Sebastián, Hola Gabriel, ¿cómo andamos? muy Hola, bien. buenas tardes. Me alegro mucho, bien, todo bien. Bueno, muy buenas tardes a todos, ya formalmente, siendo las 16 del 16 de marzo de 2026, vamos a arrancar. Les voy a compartir la pantalla con una presentación referida a modelos contables, ¿sí? Y vamos a hacer una breve, un breve resumen de todo lo que trabajamos y vamos a ir definiendo juntos las características de los distintos modelos contables. Y este caso práctico 9, nos va a ayudar a identificar cómo tenemos que abordar la resolución en el marco de cada uno de los modelos, en función de las distintas definiciones de capital a mantener, unidad de medida y criterios de medición. Entonces, primero vamos a ver ¿qué es lo que puede surgir de la combinación de estos distintas alternativas en relación a capital a mantener, unidad de medida y criterios de medición? Este es un detalle de 6 modelos contables que en realidad son los que tradicionalmente han sido trabajados, son los modelos que desde el punto de vista académico se suelen trabajar, pero ya no más en función de las distintas definiciones un poquito modificadas respecto de lo que otros años hemos trabajado. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es que podría llegar a darse la definición de otros modelos, al menos un modelo adicional que tenga en cuenta otros parámetros. Y una definición respecto de cada uno de esos elementos, que sea o que responda a una postura más integral en términos de la necesidad de información para la toma de decisiones que tienen los usuarios a los que van destinados los estados financieros, ¿no? Em, Hasta ahora, el modelo tradicional, el que llamaremos modelo tradicional, es lo que de alguna manera refleja lo que ustedes han venido haciendo en contabilidad básica, en contabilidad uno. Si ustedes se fijan, el modelo de mantenimiento de capital, es decir, de cómo determinar el resultado del periodo, ha sido siempre el financiero. Ustedes cotejaban dos stocks de capital, decían si el stock final de capital respecto del capital invertido originalmente en el periodo, aislando de retiros o aportes nuevos de capital, bueno, pudo haber sido mayor, hay ganancia, menor, hubo pérdida, y si se mantuvo igual, cosa que es muy poco probable que en la práctica ocurra, bueno, no hubo ni ganancia ni pérdida. Pero así es como trabajaban y determinaban resultados en contabilidad básica. En términos de la unidad de medida, ustedes se manejaban con moneda heterogénea. Hasta el año pasado, ustedes no veían que existía algún proceso en el medio que podía afectar el poder de compra de la unidad de cuenta, ya sea la moneda funcional o una moneda de curso legal vigente en el país, y ustedes decían, bueno, la verdad es que al no considerar el impacto de esos hechos del entorno, podíamos decir que estábamos trabajando con moneda heterogénea. Y por otro lado, siempre trabajaban con una medida contable que respetó los valores de libros de las distintas partidas que integran activos, pasivos y resultados. Entonces, la contabilidad tradicional, esta que está definida como punto A de la guía, era evidentemente un modelo contable que había optado por trabajar. ¿Cómo medir las partidas de activos, pasivos y resultados? Desde la óptica de la entidad,
privilegiando los valores de libros. A ese modelo le podemos agregar una mirada innovadora en todo caso, y es el hecho de decir, bueno, si existe en el medio un entorno de variabilidad en el poder adquisitivo de la unidad de cuenta, y que responda esa variación a procesos de inflación o deflación, ¿sí? En donde nosotros decíamos que, por ejemplo, cuando hay inflación, la inflación la definíamos como un ingreso, como un incremento sostenido en el nivel general de precios de una determinada canasta de bienes y servicios y durante un cierto periodo, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, nos interesa reflejar el impacto que ha tenido ese proceso del medio sobre los activos, los pasivos y los resultados. Fantástico. Entonces, tenemos un segundo modelo en el que es la contabilidad tradicional, pero ajustada. ¿Por qué? Porque nos mantenemos con capital financiero, vamos a trabajar con valores, con moneda homogénea y en consecuencia, como nos manejamos con los valores de libros y los valores de libros son reexpresados aquellos que lo requieran, es decir, todas las partidas no monetarias que son las reexpresables y a través de las cuales encontramos la cuantía y el signo del RECPAM que genera el capital monetario, el capital expuesto, ustedes pueden decir que la medida de activos, pasivos y resultados tiene que ser valores históricos ajustados. ¿Por qué? Tiene que haber una consistencia entre el criterio de unidad de medida y el criterio de medición, en cuanto a que si yo decido que la unidad de medida la voy a reexpresar y me manejo con valores de libros, el valor de libros también tiene que estar expresado en moneda homogénea. Esto se puede prestar a que ustedes tal vez puedan interpretar que la unidad de medida y el criterio de medición están íntimamente relacionados. Lo cierto es que conceptualmente no son lo mismo, porque cuando trabajo unidad de medida estoy trabajando eh, con la unidad de cuenta elegida y estoy solo o no preocupándome o preocupándome, digamos, ocupándome de mostrar el impacto que puede tener un proceso de inflación o deflación sobre activos pasivos y resultados, ¿sí? Eso tiene que ver con la unidad de medida. Los criterios de medición son aquellos que hacen alusión a cuál es la medida contable posterior al reconocimiento inicial que voy a admitir tengan o muestren activos, pasivos y resultados. Entonces, cuando trabajo la unidad de medida y la unidad de medida veo si es homogénea o heterogénea y si reflejo o no reflejo respectivamente el impacto que ha tenido la inflación sobre ellos, bueno, estoy trabajando un aspecto que es el saber que el reconocimiento de una variación patrimonial de un cierto momento, si yo decidiera trabajar con moneda homogénea, quiero poder sumar algebraicamente las distintas variaciones que se han dado en el periodo, distintos hechos económicos que se han dado, y que todos ellos se expresen moneda de poder adquisitivo del momento de la medición. Si eso es lo que decido hacer, en términos de unidad de medida, yo no vuelvo a asignar un valor o una medida contable distinta. Yo me manejo con la misma medida contable original, solo que en los casos que correspondan, reexpresándolo para que muestre un poder de compra equivalente al del momento de la medición. ¿Se comprende? Entonces, por un lado yo tengo ese desafío. Y por el otro lado, los criterios de medición, ¿a qué hacen alusión? A que tal vez me maneje con valores de libros o tal vez me maneje con valores de mercado.
Pero si yo estoy en una contabilidad tradicional, obviamente me voy a manejar con valores de libros. El tema es que esos valores de libros, ahora, como trabajo la unidad de medida y homogeneizo la unidad de medida, voy a encontrarme en el mayor de todas las partidas no monetarias que cada una de ellas, más allá de todas las variaciones patrimoniales susceptibles de registración hasta el momento de la medición, le agregué el impacto que encontré tiene sobre el capital monetario sobre el proceso de inflación y que lo voy a determinar globalmente a través de la suma algebraica de los impactos que voy determinando al reexpresar cada partida no monetaria. Entonces, si yo tengo pesos en caja o pesos en bancos y mi moneda, mi unidad de cuenta fuese el peso, yo tengo que decir ¿qué voy a hacer si hay en el medio un proceso de inflación? Si hubiera un proceso de inflación, yo digo, bueno, esos pesos que tengo en caja ya expresan moneda de poder adquisitivo de cierre. Sin embargo, los pesos que invertí hace 3 meses en la compra de una unidad de mercadería es capaz de seguir el curso de la inflación, no está expuesta al proceso de inflación, claramente expresa moneda de poder de compra del momento en que la incorporé a las mercaderías, pero no necesariamente del cierre. En consecuencia, noto que es reexpresable y por supuesto no genera el RECPAM, pero ya vimos por qué razón conceptual todo el RECPAM que genera el capital monetario, que sería ni más ni menos que un resultado por tenencia del capital monetario, lo determino en forma indirecta, trabajando, reexpresando las partidas no monetarias. Entonces, en este modelo tradicional ajustado, me doy cuenta que mantengo el capital financiero, me propongo homogeneizar la unidad de medida, que es la única diferencia respecto del modelo anterior, y me sigo manejando con valores de libros. Pero valores de libros implica que voy a respetar el valor que tiene cada una de las partidas y en los casos de las partidas no monetarias, voy a advertir que los valores de libros contienen la reexpresión monetaria. ¿Me comprenden? Por eso es que lo definimos como valores históricos ajustados, ¿de acuerdo? Pero una cosa es trabajar la unidad de medida y otra cosa es el criterio de medición, ¿sí? Yo cuando decido medir una partida que integra el activo, el pasivo o los resultados, perdonen que sea tan insistente en esto, pero quiero que siempre estén conscientes que los criterios de medición solo se los aplicamos a los activos, a los pasivos y a las partidas de resultados, pero todo el resto de las partidas que integran el patrimonio neto, sabiendo que es un capítulo que surge por diferencias entre activos y pasivos, van a quedar medidas a valores de libros, si es que los activos y los pasivos los mido a valores de libros, o van a quedar medidas a valores de mercado, si es que activos y pasivos los mido a valores de mercado. ¿De acuerdo? Bueno. Así tenemos el segundo modelo contable, el que ustedes manejaron toda la vida y solamente le agregamos el hecho de homogeneizar la unidad de medida. Por supuesto, les ruego que hagan todas las interrupciones que quieran, pregunten todo lo que se les ocurra, ¿eh? Por favor. Y ni siquiera hace falta que levanten la manito, solamente hace falta que activen su micrófono y lo pregunten, ¿eh? Por favor. Después tenemos dos modelos a continuación en donde lo central es que seguimos manteniendo capital financiero, en algún caso nos manejamos con moneda heterogénea y en otro con moneda homogénea, pero lo central es que me manejo con valores corrientes, ¿sí? ¿Qué serían los valores corrientes? Los valores de mercado. Y acá lo hacemos un poco, digamos, amplio el concepto de valores corrientes, porque podemos determinar un valor corriente desde la óptica del mercado, por ejemplo, cuando hablábamos de valor razonable,
o un valor corriente desde la óptica de la entidad. Y ahí teníamos el valor corriente de entrada, como el costo de reposición, valor de recompra o reproducción, o bien el valor neto de realización. Sobre todos ellos hablamos en la semana pasada. Ahora lo que tenemos en el modelo contable C es una definición de capital a mantener financiero, una definición de moneda heterogénea, ¿no? Como unidad de medida, y nos manejamos con valores corrientes. Esta es la gran innovación respecto al modelo tradicional. El criterio de medición cambia y yo digo, a la fecha de la foto, quiero trabajar con valores corrientes y que todas las medidas contables expresen valores de mercado, conforme las características del bien, las características de su mercado y primordialmente el propósito, la intención de la entidad, ¿sí? Acá hay un pequeño paréntesis. Em, ¿Se acuerdan cuando definíamos que había partidas que podían ser medidas o debían ser medidas según los casos a un valor corriente de entrada, un valor corriente de salida? Y decíamos, bueno, ¿qué pasa si la partida que tengo que medir encontramos que tiene un precio cotizado en un mercado activo? Bueno, si tiene un precio cotizado en un mercado activo, en principio sabemos que lo tenemos que medir a un valor corriente de salida. Pero ¿qué pasa si en realidad, más allá de darse las dos circunstancias de tener un precio cotizado en un mercado activo, ¿qué pasa si la entidad decidiera conservar esos activos en el patrimonio y no pretende negociarlos, sabiendo que su negociación no demanda esfuerzos y que hay un precio cotizado al cual todos conocen, de manera tal que toda la cantidad de la que disponga, el mercado es capaz de absorberla a ese precio conocido por todos los participantes del mercado, no teniendo ninguno de ellos ningún tipo de condicionamiento, ni para comprar ni para vender. Entonces, en un marco de una transacción ordenada, como se llama, que es decir, sin que oferentes y demandantes estén obligados a concertar la operación, ese precio se puede dar. Bueno, si aún dándose esas características, yo entiendo que la entidad se quiere quedar con el activo, aunque existe un precio cotizado y un mercado activo, yo no puedo decir que eso refleja la realidad económica del ente. ¿Me comprenden? Entonces, a pesar de todo eso, yo no voy a medir como valor de mercado, no las voy a medir a valor corriente de salida, tal vez a valor corriente de entrada. Por eso es que, bueno, quería hacer esta pequeña aclaración para que ya vayan pensando en cómo operan estas cosas. El modelo contable D es un modelo en el que la única variación respecto del modelo anterior es que yo me voy a manejar con moneda homogénea. Esto implica que en términos de criterios de medición aclare que me voy a manejar con valores corrientes ajustados. Y acá de momento tal vez no lo pueden entender porque hay que imaginarse la circunstancia de, por ejemplo, una venta que yo la realizo no sé, en un momento que está a 4 meses del cierre y yo digo, bueno, quiero determinar todas las operaciones o digamos todos los hechos económicos registrables a valores de mercado que correspondan. Entonces ustedes dicen, bueno, la venta es un valor de mercado del momento de la venta. Yo cuando reconocí y registré la venta, ya mostré su valor de contado y ese es el valor corriente al momento de la venta. Fantástico. Ahora yo lo que necesito saber es que si me manejo con moneda homogénea, a ese valor corriente del momento de la venta, que es lo que muestra el saldo de la cuenta ventas, lo tendré que reexpresar al cierre. Por eso es que decimos que el criterio de medición en este modelo es valores corrientes ajustados. ¿De acuerdo?
Fantástico. Y después tenemos dos modelos en donde la variación más significativa respecto de los cuatro que vimos es que pretendemos mantener el capital físico. Este modelo es un modelo que en su oportunidad se aplicó mucho en Holanda y había una empresa en particular que era Philips, quien mostró un poquito las bondades de pretender mantener el capital físico y en consecuencia, bueno, muchas veces se lo conoce al modelo contable de mantenimiento de capital físico como modelo holandés o contabilidad de Philips. Pero esto es al solo efecto de entender, cuando ustedes lean alguna de las bibliografías indicadas, tal vez asociar que contabilidad de Philips o modelo holandés es o se refiere a lo que es primordialmente el mantenimiento de capital físico. Entonces acá lo que hacemos es pretender mantener el capital físico. Esta definición de capital a mantener nos lleva a que necesitemos medir las partidas a valores de mercado. Porque si yo no me manejara con valores de mercado, no podría identificar si logré o no mantener el capital físico que me propuse. Entonces, la definición de capital a mantener físico implica que voy a tener que medir las partidas a valores corrientes. La diferencia entre el modelo E y el modelo F es la unidad de medida. Si yo la voy a homogeneizar o me voy a manejar con moneda nominal o heterogénea. En el modelo E me manejo con moneda heterogénea y en el modelo F con moneda homogénea, lo cual hace también que yo trabaje o defina los criterios de medición como valores corrientes ajustados. ¿Sí? Estas son las posibles combinaciones que nos llevan a identificar 6 modelos contables, pero son modelos contables puros, si quieren, en donde se supone que todas las partidas las voy a trabajar a valores de libros, o todas las partidas las voy a trabajar a valores corrientes, o voy a determinar los resultados en función del criterio de mantenimiento de capital financiero, o voy a determinarlos en función del criterio de mantenimiento de capital físico. Estos son modelos puros. Entonces es infinitamente difícil de encontrar. Les puedo asegurar que no van a encontrar un modelo de mantenimiento de capital financiero en el que no se considere nunca la combinación técnica del patrimonio para determinar la administración y garantizar la sostenibilidad del emprendimiento, ¿sí? Entonces, si bien en el 100% de los entes del mundo aplican modelos de mantenimiento de capital financiero, ustedes saben que al menos puertas adentro, para la gestión de la entidad, el mantenimiento o digamos la identificación de cómo nos fue en términos de si logramos o no sostener la capacidad operativa que nos habíamos propuesto inicialmente, es un dato relevante. Por otro lado, bueno, me puedo definir, manejar con unidad de medida homogénea o heterogénea, pero después es muy difícil que el criterio de medición en una entidad sea en el 100% de los casos valores de libros o en el 100% de los casos valores corrientes. Normalmente hay, según el peso de cada partida, en el activo, en el pasivo, en los resultados, puedo llegar a determinar que el criterio de medición mayoritariamente puede ser uno, supónganse valores de mercado, pero eso no implica que no pueda haber una combinación con valores de libros respecto de algunas partidas. Entonces, bueno, estos modelos puros están así diseñados a los efectos más que nada didácticos, pero sepan que en la práctica los modelos contables son híbridos, en donde hay una combinación mucho más
rica y compleja en todo caso que lo que plantean estos modelos contables puros. ¿Mm? El caso 9 les dije, es el caso que nos lleva a poder identificar cómo trabajar todas estas cuestiones en la práctica, ¿sí? Es un caso muy interesante en donde vamos a practicar cómo leer un enunciado, cómo plantear el papel de trabajo y cómo analizar los resultados a los que arribamos justamente para poder interpretar correctamente en función de las definiciones que acabamos de ver acerca de cómo cada modelo define o toma una definición sobre capital a mantener, unidad de medida y criterio de medición. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿No? Nada, No, nada. profe. Bueno, No, profe. gracias Lucía por activar el micrófono. Bueno, gracias Rocío. Muy bien. Acá este caso dice que durante marzo del año cero se constituyó Modelos Contables Sociedad Anónima integrando a los accionistas del capital en efectivo por 5.000 unidades monetarias. Durante dicho mes se adquirieron mercaderías en cuenta corriente a 30 días por 4.000 unidades y se tiene que considerar que ese valor era de contado sin ningún tipo de carga financiera. Al 31 de mayo del año cero, cierra ejercicio económico. Eso significa que yo estoy pretendiendo sacar la foto de la situación patrimonial, económica y financiera a esa fecha, a mayo del año cero. Y sabemos por el enunciado que a esa fecha mantiene el total de las mercaderías que compró, las mantiene en existencia. A esa fecha nos aportan un dato, que es cuál es el costo de reposición. ¿Y por qué de reposición? Digamos, dentro de las alternativas de reposición, entendemos que como es un bien adquirible, este costo de reposición toma la definición de costo de recompra, ¿sí? Este valor de recompra a la fecha de la foto, al cierre, era de 4.300 pesos. Y hay otro dato importante, que es el valor neto de realización. Dice que es 6.000. Es decir, el valor que muestra el neto entre el valor de venta y los gastos directos de comercialización. ¿Eh? Aclara a continuación que estos bienes no tienen mercado transparente. Es decir, que no hay un precio cotizado en un mercado activo. Por lo tanto, es un dato que puede ser relevante para determinadas circunstancias y no tan relevante respecto de otras, pero ahora lo vamos a ir analizando. Dice que el índice de precios internos al por mayor que publica el INDEC es para marzo de 1.000 y para mayo 1.050. Entonces nos dicen, bueno, confeccionen el estado de situación patrimonial y un estado de resultados al 31 de mayo del año cero, según los 6 modelos que acabamos de ver, ¿sí? Y que vayamos trabajándolos comparativamente para ver cómo puede ser que la misma situación del mismo ente que compró, que se constituyó y que compró mercaderías y las mantuvo hasta el cierre, puede en un modelo mostrar una situación económica y patrimonial y en otro modelo mostrar una situación distinta y hasta contraria inclusive. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que cuando definimos un modelo y trabajamos en función de esas definiciones, lo único importante es conocerlas, conocer esas definiciones, porque justamente nos damos cuenta que en función de las definiciones que han ido teniendo, nosotros vamos a tener que interpretar los resultados de una manera distinta. Entonces, primero registramos todo lo que fue pasando hasta, digamos, en el periodo considerado. En marzo se suscribió el compromiso de aportes.
accionistas a capital social y se integró el capital social en dinero efectivo. Entonces, hicimos accionistas a capital social y caja a accionistas. Y además compraron mercadería en cuenta corriente. Entonces, debitamos mercadería y acreditamos proveedores, ¿sí? Esto es muy fácil. Entonces, en relación a lo que ustedes hacían en Conta uno, que no es ni más ni menos que lo que tenemos que hacer en el marco del primero de los modelos, que es el modelo tradicional, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que llegamos con 5.000 pesos en caja, los 5.000 que responden a la integración del capital social original, y teníamos 4.000 pesos en mercaderías. Es decir, el activo total, el total de los recursos a la fecha de la foto era de 9.000. Y le debíamos al proveedor de las mercaderías 4.000 pesos. Por eso es que tenemos un patrimonio neto de 5.000 en términos de capital social y un resultado de cero. ¿Por qué? El resultado es cero porque nosotros no tuvimos ventas, ¿sí? Y ahora tenemos que ver si hemos tenido o no algún tipo de resultados por tenencia o de RECPAM y demás. RECPAM, ¿les parece que podríamos determinar si en este modelo trabajamos con moneda heterogénea? ¿Qué les parece? No, No, claramente no, porque no nos preocupamos por saber cuál fue el impacto que ha tenido ese proceso del medio. Em, bueno, el método de registración, que es la partida doble, lo estamos cumpliendo bien, porque por lo visto el activo de 9.000 es igual al pasivo de 4.000 más el patrimonio neto de 5.000, así que hay consistencia en términos de la ecuación patrimonial. Pero acá al costadito tienen una anotación. Y sobre este aspecto todavía no hemos hablado. Fíjense que el activo representa el total de la inversión, el total de los recursos que tiene la entidad. En ningún caso el activo debería estar medido por encima, ¿sí? Por encima de lo que podemos identificar como valor límite. Y esa definición de valor límite va cambiando según sea la definición de criterios de medición. En este modelo, el criterio de medición es valor de libros. Fantástico. Entonces, el valor de libros va a ser la medida contable que tengo que respetar. Yo miro el mayor de cada cuenta y tengo que replicar esa medida de el saldo de cada cuenta. Para mí esa es la medida contable que corresponde. Pero respecto de los activos, siempre tengo que analizar si no existe algún tipo de desvalorización que deba registrar. Y las desvalorizaciones las puedo encontrar recién cuando a la medida contable que corresponde asignarle en función del criterio de medición elegido, lo comparo con el valor límite. Ese valor límite, les dije, es una definición que va cambiando según el modelo. En el modelo tradicional, el valor límite es una regla que responde a lo siguiente. El valor límite de cualquier partida que integre el activo sería el valor de libros o el costo de reposición, lo que fuere menor. ¿Por qué el valor o costo de reposición? El costo de reposición implica volver a tener, ¿sí? ¿Cuál es el sacrificio económico en el que debería incurrir para volver a tener esos bienes en las condiciones en las que se encuentran esos bienes? Eso quiere decir que si yo los compro, sería el costo de reposición, digamos, o de recompra, o si yo los elaboro, el costo de reproducción. Y a ese valor dado por el mercado, en realidad, en términos de recompra o reproducción,
Yo lo comparo con el valor de libros y, si y elijo el menor. Una vez que a ese valor, que es el menor entre ambos, lo identifico como valor límite, lo comparo con el valor que tiene cada partida en el activo, en el mayor, perdón. Cuando comparo el valor límite de cada partida con su valor de libros, elijo, digamos, me doy cuenta que si el valor límite está por encima del valor de libros, no hay ningún problema. Pero si el valor límite está por debajo del valor de libros, entonces yo encuentro que ahí, de no reconocer una pérdida por desvalorización, estaría equivocándome porque estaría sobreestimando el valor del activo. ¿Me entienden? En este caso, el valor de libros de las mercaderías es 4.000 y el costo de reposición de las mercaderías al cierre es de 4.300. Entonces, yo comparo los dos valores y digo, el menor de ambos lo tengo que identificar como valor límite de las mercaderías, ¿sí? Como esto. Y el valor, el más chiquito, entre 4.000 y 4.300 es 4.000. Y 4.000 casualmente es la mercadería, es la medida contable de las mercaderías. De manera que yo no detecto ahora ninguna desvalorización de las mercaderías. Eh, si ustedes imaginen el caso, ¿no? Tienen un valor de libros de 4.000 y el costo de reposición hubiese sido 3.800. Si ese hubiese sido el costo de reposición, yo digo, el valor límite va a ser el menor entre el valor de libros y el costo de reposición. Si el costo de reposición fuese 3.800, el valor de libros 4.000, diría el valor límite es 3.800. Y cuando lo comparo con el valor que figura en el mayor mercaderías, digo, uy, caramba, acá encontré que hay una desvalorización de 200 porque el valor límite sería la máxima medida contable admisible para cada una de las partidas que integran el activo, ¿sí? Y que en definitiva, en este caso, podría llegar a ser 3.800, ¿sí? En el siguiente supuesto, ¿no? En ese caso, bueno, reconozco que hay una desvalorización y algo tendría que hacer, que lo vemos un poquito más adelante. Em, entonces, la regla de valor límite para los activos nos ayuda a identificar desvalorizaciones que serían resultados no transaccionales que este modelo nos admitiría reconocer y que representan situaciones que las consideramos devengadas en términos de resultados porque estoy tomando conocimiento de esta situación al aplicar la regla de valor límite. Respecto de los activos. En el caso de los pasivos, hay otra regla de valor límite que significa que ningún pasivo lo puedo reconocer y exponer por un valor que sea menor al del costo efectivo de cancelación. Esto significa que si yo a Juan Pérez le debo 1.000 pesos de mercaderías y además tengo que afrontar el costo de poner a disposición las mercaderías en el local del cliente, tengo que afrontar para efectivamente cancelar el pasivo no solo el costo de las mercaderías que tengo que entregar, sino también el del flete que tengo que afrontar a mi costo. En ese caso, el costo efectivo de cancelación, supónganse que entre una cosa y otra sean 9.500 y yo tenía un valor de 9.000 porque 500 es el flete, bueno, yo debería mostrar al pasivo por lo menos 9.500 porque si no, si lo mostrara por 9.000, sería una medida contable del pasivo que es algo, digamos, no muestra la realidad económica, porque yo voy a tener que distraer recursos por 9.500 para efectivamente lograr la cancelación del pasivo. Entonces, así como respecto del activo,
hay una regla de valor límite que muestra el techo, ¿sí? Digamos, el techo de medición del activo. Hay una regla de valor límite para los pasivos que muestra el piso de reconocimiento de las obligaciones, ¿sí? Y esto es sano en cuanto a poder reflejar la realidad económica de las entidades. Em, Fíjense que entonces en este modelo tradicional no tenemos el resultado de cero, de manera que bueno, solamente mostramos la situación patrimonial. Ah, Profe, sí, disculpe, me quedé con la desvalorización. En caso de que haya una desvalorización, nosotros lo registramos al cierre, ¿cierto? A la claro, fecha del cierre, como desvalorización de mercadería a mercaderías, por la sí, diferencia. claro, en realidad ahí un poquito más adelante lo íbamos a plantear que cuando registren una desvalorización, siempre traten de utilizar una cuenta que regularice el valor del activo en cuestión. ¿Por qué? Porque la cuenta que debitan siempre va a ser la que muestra el resultado negativo, que es la desvalorización de lo que sea. Pero la cuenta que acredita, si ustedes acreditaran la cuenta patrimonial del activo, ustedes estarían haciendo perder de alguna manera, desde el punto de vista de registración, harían perder de vista cuál era en realidad la medida contable que correspondía reconocer para la partida. Esta aplicación de la regla de valor límite lo que los lleva es a decir, una vez que determiné la medida contable debida en función del criterio de medición elegido, lo registré, lo mayoricé, hice todo lo que tenía que hacer y me quedó en, supónganse, 4.000, ahí lo comparo con el valor límite. Supónganse que fuese 3.800, fantástico. Yo lo que hago muestro la partida patrimonial del activo por 4.000, que es la medida contable que correspondía tomar aplicando el criterio de medición elegido por el modelo. ¿Y qué hago? Lo neteo de lo que considero no es una medida contable correcta del activo. ¿Por qué tengo que regularizar en 200? Porque no quiero crear una sobreestimación de la riqueza poseída en, por ejemplo, mercaderías. Yo lo que necesito saber es cuál es la medida contable que corresponda y que responda al concepto de activo. Y esos 200 en verdad no representaba una medida patrimonial que denote el verdadero valor del activo en cuestión. No era la partida en términos de características del activo, ¿no? Del recurso capaz de generar un flujo positivo de fondos hacia el ente, no tenía que tener una medida contable de 4.000 sino de 3.800 porque acabamos de reconocer, de detectar y reconocer que hay una desvalorización. Entonces, aplicar la regla de valor límite, que en este caso hay varios supuestos que nos muestran que no hubo desvalorización, y es para simplificar, porque después vamos a trabajar casos en donde sí van a notar desvalorizaciones y van a tener que registrarlas. Lo cierto es que esa registración de la desvalorización, ¿a qué lo lleva? Lo lleva a reconocer un resultado negativo en el debe y por el haber una regularizadora de la cuenta patrimonial del activo, que puede ser, por ejemplo, ajuste valor límite XX, mercadería, rodados, lo que fuere. Esa cuenta ajuste de valor límite va a regularizar la medida contable del activo. Y supónganse que en el ejercicio siguiente esa desvalorización se revierte. Si se revirtiera esa desvalorización, pues haría desaparecer la cuenta regularizadora, sin más.
¿Mm? Es como que la reversión de la desvalorización, desde el punto de vista del saldo de la cuenta patrimonial, es como que no se enterara, ¿sí? Pero la desvalorización que originó una cuenta regularizadora, si se revirtió, puedo llegar a saldar la cuenta regularizadora. Por supuesto, cuando creo la cuenta regularizadora, debito una cuenta de resultado negativo. Y cuando revierto la cuenta regularizadora y la saldo, supónganse que justo se dio que después se revirtieron los 200 de pérdida, ¿qué acredito? Acredito una cuenta de resultado positivo que es reversión de la desvalorización en el ejercicio siguiente. Y así voy siguiendo el pulso de la medida contable de cada partida que integre el activo, aplicando el criterio de medición propio de cada partida y prolijamente mostrando el impacto de las desvalorizaciones que fui encontrando se daban respecto de cada partida. Aquí, Facu, supongo que es, dice que en caso de aplicar la regla de valor límite del pasivo, también se hace mediante una cuenta regularizadora del pasivo. Muy buena pregunta. Efectivamente, toda vez que aplico una regla de valor límite, es sano trabajarlo con cuentas regularizadoras. Por supuesto, una cuenta regularizadora de una cuenta patrimonial del activo va a tener saldo acreedor y una cuenta regularizadora de una cuenta patrimonial del pasivo tendrá saldo deudor, desde luego. Pero yo soy amigo de seguir esta misma lógica entre las desvalorizaciones de activos y lo que tiene que ver con la medida contable mínima que impongo a los pasivos para que efectivamente se muestre, ¿no? el impacto de estas reglas de valor límite. Hay mucha gente que como el pasivo, ¿qué significa? Que se tiene que medir por un valor superior, porque la medida contable propia de la partida estaría mostrando un valor por debajo del costo efectivo de cancelación. Eso significa que voy a tener que debitar una cuenta de resultado negativo y lo que voy a tener que acreditar es como una especie de complemento del valor del pasivo. Muchos entienden que, bueno, directamente podría acreditar la cuenta patrimonial del pasivo, pero para mí es consistente o sería una forma de registración consistente el trabajar con una cuenta que complemente a esta y que también muestre que es por aplicación de la regla de valor límite de pasivos. Por eso es que no me gusta decirle regularizadora de pasivos, ¿me comprenden? Hoy un poco dijimos que cuando existe una cuenta regularizadora es que tiene un saldo o digamos le quita saldo a la cuenta patrimonial. En el caso del pasivo le agrega saldo, ¿no? Entonces, como le agrega saldo, también es una cuenta que tiene que tener saldo acreedor. Y bueno, sería como una incongruencia que la llamemos distinta o distinto. Pero bueno, la mayoría por ahí mm, propone sumarle al valor de la cuenta patrimonial del pasivo y listo. Pero bueno, eso un poco depende del criterio de cada uno. Pero muy buena pregunta, Facu. ¿Alguien más quiere consultar o comentar algo? Bueno, fíjense que en este caso, perdón, acá vamos al modelo B, que es el tradicional con moneda homogénea. Y acá muestro el papel de trabajo de dos partidas que responden a las características de partidas no monetarias, por ende reexpresables, y para poder reexpresarlas tuve que calcular el coeficiente corrector.
El coeficiente corrector relaciona el índice de cierre sobre el índice de origen. Y el índice de origen tiene que ser tomado no necesariamente como sinónimo de origen es el de la registración, sino como sinónimo de origen de la partida es el que corresponde al poder de compra que denota esa partida. Entonces, yo pude haber, por ejemplo, en un momento comprado mercaderías, como en este caso, en marzo. Entonces yo tuve como momento de origen, hago la anticuación de partidas, quiere decir, busco el origen en términos de cuál es el momento, en términos del poder de compra que denota esa partida. El poder de compra que denota esa partida es un poder de compra del periodo marzo del año cero. Entonces, lo que busco es un coeficiente corrector que me lleve el poder de compra de una partida que expresa poder de compra de marzo al de cierre, que es mayo. Por eso relaciono los índices de mayo sobre el índice de marzo. Y esto me da 1,05. Genial. Yo tenía mercaderías de reventa que había comprado en marzo. Entonces, si le aplico el coeficiente corrector, es decir, multiplico el coeficiente corrector por el valor original, me va a dar su valor original en moneda homogénea de cierre. Esos 4.200 representa entonces su valor original, 4.000, en términos de poder de compra de cierre. 4.200 es equivalente a 4.000 en cuanto al poder de compra que representa. ¿Sí? Es como decir que 4.200 del cierre, en términos de poder de compra, representaba en marzo una medida contable de 4.000. 4.000 que representa moneda de poder adquisitivo de marzo, en moneda de poder adquisitivo de mayo, es lo mismo que decir 4.200, ¿sí? Es decir, que 4.200 y 4.000 representan lo mismo, pero considerando qué es lo que pasó entre el momento de origen y el de referencia o de cierre, con la unidad de cuenta, y como hubo inflación del 5%, pues tendré que aplicar el coeficiente y determinar el valor en moneda homogénea de cierre. A esos 200 pesos de diferencia, perdón, yo lo reconozco como un RECPAM. Este RECPAM naturalmente no la generaron las mercaderías, no lo generó las mercaderías, porque nosotros sabemos que toda partida no monetaria expresa moneda de poder adquisitivo de un cierto momento, no necesariamente de cierre, que no está expuesta al proceso inflacionario, que no genera RECPAM y que sí es reexpresable, ¿sí? Entonces, en el juego de patrimonial de partidas monetarias y no monetarias, yo sé que trabajando todas las partidas no monetarias voy a encontrar el RECPAM que me generan las monetarias, ¿sí? Y eso es algo que lo vamos a ir viendo porque trabajamos todas las partidas no monetarias de activo, las homogeneizamos. Todas las partidas no monetarias de pasivo, las homogeneizamos. Y todas las partidas de resultado, las homogeneizamos. Y el neto entre todos esos más menos, pues nos dará el RECPAM que generó el capital expuesto, que es el capital monetario. ¿Sí? Acá, ¿cuál era el capital monetario? Fíjense que nosotros tenemos 5.000 de capital en caja, que es monetario. Como la unidad de cuenta que elegimos es el peso, esa es la moneda que mostró cambios en el poder adquisitivo de la moneda, el cambio en el poder adquisitivo, perdón. Pero lo que tenemos en moneda
ya expresa un valor en términos de unidad de medida de cierre. Los 5.000 pesos que tengo en caja ya expresa moneda de poder adquisitivo de mayo. Del mismo modo, expresa moneda de poder adquisitivo la deuda que tengo con el proveedor. De aquí podemos darnos cuenta que en un entorno inflacionario siempre es más conveniente tener pasivos expuestos que activos expuestos. Yo con un activo expuesto a un proceso de pérdidas de poder adquisitivo de la moneda voy a perder poder de compra. Sin embargo, con pasivos expuestos a un proceso de inflación, voy a ganar poder de compra, porque mediando, por ejemplo, un 5% de inflación entre marzo y mayo, yo sé que estos 4.000 me generaron perdón, que estos 4.000 me generaron una ganancia, ¿sí? Porque yo de alguna manera, imaginen, tenemos los 4.000 en marzo. Los 4.000, si estaban en pesos, me generaron una pérdida de poder de compra, porque en mayo puedo comprar el 5% menos de lo que compraba en marzo. Pero si yo tengo un pasivo tomado en marzo, un compromiso tomado en marzo, que no es capaz de seguir el curso de la inflación, porque no acordamos ninguna cláusula de acompañamiento frente a ese proceso del medio, si yo hubiese pactado con el proveedor, bueno, le aplico la tasa de inflación y yo para cancelar el pasivo le tengo que pagar por sobre el valor acordado lo que es el impacto de la tasa de inflación que haya reinado entre marzo y mayo, yo le tendría que pagar un valor distinto, ¿sí? Un 5% más respecto del valor que tomé. Sin embargo, yo en lugar de entregarle 4.200 en mayo, supónganse, yo le entrego 4.000 y el acreedor me tiene que decir, mal que le pese, gracias. No solo por una cuestión de educación, sino porque en realidad también nos tiene que dar por cancelada la obligación, porque así fue pactada. Entonces, el capital expuesto que tenía el ente a un proceso de inflación del 5% era un valor neto de 1.000, porque tenía un activo expuesto de 5.000 y un pasivo expuesto de 4.000, ¿no? Y yo tenía 1.000 expuesto a un proceso de inflación del 5%, ¿sí? Entonces, vamos al modelo tradicional ajustado, en el que a las mercaderías, después que determinamos el coeficiente corrector, le aplicamos el coeficiente corrector y determinamos que hay 200 de RECPAM que tenemos que incrementar el valor de las mercaderías y reconocer que la contrapartida es RECPAM. Entonces yo aumento el valor de las mercaderías. Fíjense, anoto en el asiento mercaderías de reventa 200. ¿Para qué? Para llevar el valor de libros de 4.000 a 4.200. ¿Para qué? Para que los 4.200 expresen lo mismo que los 4.000, pero considerando que hubo 5% de inflación en el periodo. Y en la otra partida patrimonial no monetaria era capital social. Entonces, tenía un valor de 5.000, que era representativo de moneda de poder de compra de marzo, y luego tenía un valor de 5.000 por 1,05 al cierre. Esos 5.250 representan lo mismo que los 5.000, pero en términos de poder de compra de cierre. Entonces acá tenemos que incrementar el capital social en 250. Sin embargo, acá ustedes ven una cuenta que es patrimonial del patrimonio neto que llamamos ajuste del capital. ¿Y esto por qué es?
Ya en algún momento les había comentado que nuestra Ley General de Sociedades es una norma que puja por hacer que las entidades, cuando expongan información contable, en términos del capital social, muestren el valor original, el valor que corresponda con los que efectivamente han suscrito, el compromiso de aportes que han suscrito los socios, y que toda corrección monetaria se impute a una cuenta distinta, pero que complementa el capital social, como lo es ajuste de capital. Entonces, cuando ustedes leen en un modelo de mantenimiento del capital físico o financiero, pero unidad de medida homogénea, ustedes dicen, bueno, yo voy a encontrar que eh, todas las partidas expresan moneda homogénea de cierre, pero el capital social va a expresar su saldo, va a expresar moneda de distintos momentos porque se corresponde estrictamente con el compromiso de aporte. Y la reexpresión monetaria del compromiso de aporte la voy a imputar una cuenta patrimonial del patrimonio neto que es ajuste de capital. Juntas conforman el capital social en moneda homogénea. ¿Mm? Si ustedes suman algebraicamente el saldo de la cuenta capital social con el saldo de la cuenta ajuste de capital, ustedes tienen u obtienen el capital social en moneda homogénea. ¿De acuerdo? Después, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos más cuentas no monetarias? No. ¿Tenemos algunas cuentas monetarias? Sí, tenemos dos. Caja y proveedores. Entonces, dado que ya homogeneicé la unidad de medida y debité mercaderías de reventa por 200 y acredité ajuste de capital por 250, la partida doble como método de registración me lleva a compensar débitos y créditos para que den cero, y entonces tuve que registrar a la diferencia como RECPAM. RECPAM, a continuación, lo refundo como contra la cuenta patrimonial del patrimonio neto, resultados del ejercicio, de manera que todas las cuentas de resultados queden con saldo cero y logre darle saldo a la cuenta resultados del ejercicio. Entonces, fíjense que ahora en términos patrimoniales, yo tengo un activo que está formado por 5.000 pesos en caja y 4.200 en mercadería. Tengo un activo de 9.200. El pasivo sigue siendo de 4.000, pero lo que tengo es un patrimonio neto que está formado por 5.000 de capital social, 250 de ajuste de capital y 50 pesos de resultado negativo del periodo. Fíjense que el resultado negativo del periodo corresponde a estos 50 pesos de pérdida que originó el capital monetario, el capital expuesto de 50. Y ya no más podemos comparar que entre el modelo tradicional y el modelo tradicional ajustado hay una diferencia en términos de resultados. Y ustedes dicen, es el mismo capital, la misma empresa, los mismos hechos económicos, pero nuestro larga vista, que nos permite analizar cada detalle en cuanto al patrimonio y su evolución, en este caso tenía una lente que nos obligaba a identificar qué impacto tuvo sobre activos, pasivos y resultados. Está hecho de una inflación del 5% entre marzo y mayo. En el modelo tradicional no me había interesado mostrar ese impacto, calcularlo y mostrarlo. En el modelo tradicional ajustado sí me va a interesar calcularlo y mostrarlo. Entonces, un modelo es más fidedigno que el otro, aporta mayor calidad de información. No necesariamente. Tendríamos que ver
porque, por ejemplo, en un modelo en un entorno de plena estabilidad de la unidad de cuenta, pues el modelo tradicional, el tradicional ajustado, no van a determinar resultados por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda porque hubo plena estabilidad, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, esto es algo que empieza a mostrarnos que una misma situación depende del cristal con el que la miremos, podemos llegar a verlo distinto, ¿no es cierto? Y a identificar que pasó algo distinto. Em, el siguiente modelo, los siguientes modelos, tanto el C como el D, se caracterizan por un criterio de medición distinto, que es modelos, digamos, valores corrientes, trabajar con valores de mercado del momento en que cada hecho económico se fue registrando. Entonces, acá que tenemos una definición de criterio de mantenimiento de capital financiero, moneda nominal, y la única variante es los valores corrientes. Tenemos mercaderías de reventa. Estas mercaderías tienen un valor corriente, pero como son bienes adquiribles, no son bienes que nosotros los elaboramos, nosotros tenemos que trabajar con los costos de reposición al momento de la foto. Y el costo de reposición de estas mercaderías, dice el enunciado, es de 4.300. Entonces lo único que hacemos es reconocer que entre el valor original de 4.000 y el valor corriente de 4.300, bueno, lo que muestra es que hay 300 de diferencia, que lo sumo al valor de mercaderías de reventa, y la contrapartida es el resultado por tenencia. Ese resultado por tenencia, yo les había comentado que lo vamos a ir como afinando momento tras momento, pero de momento vamos a aceptar que muestra la evolución en el precio específico de la partida de que se trata. Una vez que hicimos eso, tenemos que comparar con el valor límite. Y acá la definición de valor límite cambia, porque en el modelo tradicional la definición de valor límite era valor de libros o costo de reposición, lo que fuere menor. Y ese marcaba el techo de medición de una partida que integre el activo. Cuando nosotros nos manejamos con valores de mercado, el techo de medición es lo que llamamos valor recuperable. Y valor recuperable vamos a identificarlo como la alternativa económica más rentable. Se supone que el que administra un patrimonio de una entidad va a tratar de ser lo más eficiente posible y va a intentar obtener de cada partida que integra el activo el mayor provecho. Entonces, para identificar el valor recuperable, que sería la alternativa económica más rentable para una partida que integre el activo, comparamos el valor de utilidad económica con el valor neto de realización y elegimos el mayor. Este valor de utilidad económica o el valor de utilización económica, como lo quieran llamar, no representa un criterio de medición, solo es un parámetro que nos ayuda a encontrar el valor recuperable y lo definimos como el valor presente de los ingresos netos que pueda generar la utilización de una partida que integra el activo y su eventual disposición al fin de su vida útil económica. Entonces, a este valor de utilización económica lo comparamos con el que se produciría, con el ingreso neto que se produciría de la venta del bien.
tenemos el valor neto de realización, que justo era un dato del enunciado. Entonces, el valor recuperable, ¿cómo hacemos para identificarlo respecto de las mercaderías? No tenemos que inventar nada. El valor de utilización económica no nos lo dieron, así que para nosotros será cero. Y el valor neto de realización sí nos lo informaron, que es 6.000 al cierre. Entonces decimos entre 0 y 6.000, el mayor es 6.000. Y entendemos entonces que 6.000 sería el máximo provecho que le podríamos obtener o que podríamos obtener de estas partidas que llamamos mercadería de reventa. Por eso 6.000 sería la medida contable máxima que toleraríamos asignarle a mercaderías de reventa, entendiendo que es la alternativa, el que muestra la alternativa económica más rentable en términos de mercaderías de reventa. Tengo acá un par de preguntas que decía, lo podría repetir. ¿Qué dicen ustedes, Facu, Emiliano? ¿Qué es lo que necesitan que volvamos a ver? Se referían a la definición del valor de utilización económica, Ah, Gabriel. sí, gracias María. El valor de utilización económica decíamos que es el valor actual de los ingresos netos que podría producir o aportar una partida que integra el activo, derivados de su utilización y su disposición final al cabo de su vida útil económica. Entonces, supónganse, no sé, un- una computadora. Ustedes la utilizan y después de su vida útil económica la venden y todos los ingresos que pueda generar a partir de aprovechar los servicios que aporta el bien y inclusive el valor que podría tener la venta de ese bien, la actualizan, que después vamos a ver cómo, para determinar un valor presente a la fecha de cierre comparable con el valor neto de realización. Entre los dos eligen el mayor y ese mayor valor lo van a encontrar o definir o identificar como el valor recuperable. La alternativa económica más rentable es el valor recuperable, el mayor entre el BUE y el BNR. A esa alternativa económica más rentable, que es el valor recuperable, que en este caso es de 6.000, nos dice, señores, no podría medir las mercaderías de reventa por un valor superior a 6.000. ¿Qué tenemos acá? Que los medimos a 4.300. Entonces quiere decir que em, este, perdón, que esto quiere decir que eh, 4.300 es inferior a 6.000, con lo cual no estamos perforando ese techo, ¿sí? Entonces no estamos creando una sobreestimación del activo, estamos por debajo, así que no hay desvalorización que estemos detectando. En este marco de valores corrientes, nosotros no estamos detectando una desvalorización. Entonces, simplemente lo que hacemos es incrementar el valor de mercaderías de reventa contra resultados por tenencia y luego refundimos contra resultados del ejercicio. Y así es que logramos encontrar que el activo a valores corrientes lo mostramos por 5.000 pesos en caja y 4.300 de mercaderías. Es decir, que el total del activo es de 9.300. Los 4.000 de proveedores, 5.000 de capital social, 300 de resultado del ejercicio, que es el RECPAM, sí, perdón, el resultado por tenencia y da 5.300. Fíjense que en el resultado del ejercicio, porque recién yo me equivoqué,
el resultado del ejercicio es, en este caso, 300 positivo de resultado por tenencia de las mercaderías. Nosotros lo teníamos medido, las mercaderías las teníamos medidas a 4.000 y nos dimos cuenta que su valor de mercado es de 4.300, que denota su costo de reposición al cierre. Esa diferencia entre el valor de reposición y el valor de libros la anotamos como resultado por tenencia, único resultado del periodo. Así que fíjense que si yo pretendo mantener el capital financiero, pero me manejo con valores de libros y la moneda es heterogénea, el resultado fue cero. Si me manejo con valores de libros, pero moneda homogénea, perdí 50 por la exposición del capital monetario al proceso de 5% de inflación. Y si yo me manejo con capital financiero, moneda heterogénea o nominal, pero valores de mercado, valores corrientes, gané 300 pesos por tenencia. Y fíjense que hablamos del mismo ente, ¿sí? Si ahora nos ubicamos en el siguiente modelo a valores corrientes, vamos a ver que algo va a cambiar. En este modelo pretendemos mantener el capital financiero, pero también trabajar con valores corrientes y moneda homogénea. Entonces quiere decir que cuando definimos valores corrientes, vamos a definir valores corrientes ajustados. El de valores corrientes en términos patrimoniales no hace falta agregarle el mote de ajustados, porque cuando yo calculo un valor corriente, yo estoy calculando el valor de mercado al momento de la foto. Pero digamos, la aclaración casi redundante de valores corrientes ajustados es para las cuentas de resultado, porque yo respecto de todas las cuentas de resultado voy a pretender manejarme con valores de mercado, pero por supuesto respetando que no todos los hechos económicos registrables en términos de resultados se han dado al cierre, se han dado en distintos momentos. Entonces yo tendría que manejarme con los valores de mercado de esos distintos hechos económicos ocurridos en distintos momentos y reexpresarlos al cierre. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la razón por la que en verdad yo tengo que definir al criterio de medición como valores corrientes ajustados. ¿Sí? Identificamos de vuelta, al trabajar la unidad de medida, cuáles son las partidas no monetarias y nos encontramos con las mismas partidas que en el modelo B. Mercaderías de reventa, necesitamos reexpresarlas y el capital social. Pero a su vez, respecto a mercaderías de reventa, el procedimiento es este que ya hicimos, a los 4.000 le aplicamos el coeficiente corrector de 1,05 y llegamos a 4.200. Tenemos que compararlo con su valor corriente. Entonces, acá vemos que entre el valor original y el valor ajustado hay 200. Esos 200 pesos de diferencia nosotros los vamos a contabilizar contra la cuenta RECPAM. Pero a su vez, entre 4.200 y 4.300, que es su valor de mercado, hay 100 de diferencia. A estos 100 es lo que llamamos resultado por tenencia, y acá me van a permitir que les haga una nueva aclaración. Este resultado por tenencia es el que llamamos resultado por tenencia propiamente dicho. Es decir, el resultado por tenencia que surge al comparar un valor de mercado del momento de la medición con su valor de libros en moneda homogénea del momento de la medición. Entonces, si ustedes comparan valores que están mostrando
moneda del mismo momento de la medición, pero representativos de distintos momentos de mercado, va de vuelta. Si ustedes comparan valores que muestran moneda homogénea de un mismo momento, que es el de la medición, pero valores que corresponden a distintos momentos de mercado, a esa diferencia la van a trabajar y a imputar, a registrar como un resultado por tenencia propiamente dicho. 4200 es una medida contable que expresa moneda homogénea de mayo, pero que corresponde a un mercado que es el de marzo. 4200 representa moneda de poder adquisitivo de mayo, mes 5, pero que muestra un valor de mercado del momento de mercado marzo, mes 3. 4300 representa moneda de poder adquisitivo de mayo, pero un valor de mercado de mayo. Entonces, estos 100 que surgen entre 4200 y 4300, que lo anoto como resultado por tenencia, es cuando comparo valores en términos de poder de compra de cierre, pero que respondan a momentos de mercado diferentes. ¿Sí? Yo tengo un momento de mercado que es marzo, un momento de mercado que es mayo. Me ocupo por lograr que ambas medidas representen moneda de poder adquisitivo de mayo y luego los comparo. Si son iguales, no hubo cambio en el precio específico. Si son distintas, es lo que anoto como resultado por tenencia propiamente dicho. ¿Sí? Cuando ustedes vean la grabación de esta clase, lo pueden volver a escuchar y parar para pensarlo y para entender entonces cómo es la génesis de todo esto, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta que llamamos resultado por tenencia hasta acá a lo que mostraba que un valor de mercado del cierre comparado con un valor de mercado de otro momento, bueno, mostraba que hubo un cambio. Ese cambio lo llamábamos resultado por tenencia, porque no hubo una transacción, solamente hubo una tenencia y un hecho del entorno, un hecho del entorno. Ahora, en este modelo D, lo que sí hacemos es comparar dos momentos de mercado diferentes pero que expresen un poder de compra, ¿sí? Yo este valor lo voy a llevar a un poder de compra representativo de este valor de mercado. Este valor es un valor que corresponde al mercado marzo. Yo lo llevo a que exprese moneda de poder adquisitivo de mayo. Pero esto no deja de ser representativo del mercado de marzo. Yo lo llevo, lo comparo con el valor de mayo de mercado y acá estoy comparando manzana con manzana. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy comparando valores representativos de mercados diferentes, pero ambos expresan moneda de poder de compra del mismo momento, que es el de la medición. Cuando hay diferencia entre ellos, a esa diferencia la llamo resultado por tenencia propiamente dicho. ¿Se entiende? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, más allá de la reexpresión del capital social, que ustedes ya lo vieron, vamos a registrar
esto que estamos viendo. Em, Bien, gracias, Rocío, que se entendió. Em, Acá lo que estamos viendo es que primero a las mercaderías de reventa la tenemos que incrementar en 300 pesos porque tenemos que lograr que el valor de libros muestre su costo corriente de reposición. Al capital social lo tenemos que mostrar la reexpresión. Lo hacemos a través de la cuenta ajuste de capital. Registramos el resultado por tenencia de las mercaderías y registramos el neto del RECPAM. Había 200 positivos que descubrimos había generado el capital monetario, pero reexpresando bienes de cambio, y 250 negativos que habían generado el capital monetario también, pero que logramos identificarlo a través de la reexpresión de capital social. El neto entre ellos es de 50 negativos. Por lo tanto, el resultado del ejercicio termina siendo positivo en 50 porque hay dos cuentas de resultado, una que es resultado por tenencia, que es positivo por 100, y otra es RECPAM, que es negativo por 50. Al saldar ambas cuentas de resultado, nos queda la cuenta patrimonial del patrimonio neto por 50 positiva. Así es que tenemos una nueva situación patrimonial dada por este cuarto modelo contable. Esta situación patrimonial nos muestra que hay 5.000 pesos en caja, 4.300 en mercaderías, 4.000 que le debemos a los proveedores y cómo está conformado el patrimonio neto. Por 5.000 pesos de capital social, respetamos lo que la Ley General de Sociedades nos pide, que es mostrar el valor nominal del capital social. Su reexpresión monetaria a través de la cuenta ajuste de capital, 250. Y luego, ¿qué más mostramos? Que hay 50 pesos de resultado del ejercicio. Así es que logramos que el patrimonio neto de 5.300 y que el patrimonio neto más pasivo cumpla con la partida doble que es 300, es 9.300 y que es el valor del activo y está equilibrado. Si vamos al estado de resultados del modelo a valores corrientes ajustados, encontramos que hay dos cuentas de resultados, 50 negativos de RECPAM y 100 positivos de resultados por tenencia de mercaderías. Fíjense entonces que en el modelo tradicional el resultado era 0, en el tradicional ajustado era menos 50, en valores corrientes sin ajuste es más 300 y en valores corrientes ajustados más 50. Fíjense la diversidad de resultados que determinamos y la distinta descripción de la situación patrimonial y financiera a la que arribamos cuando cambiamos las definiciones de los elementos que conforman un modelo, ¿sí? Ahí se pueden dar cuenta que realmente hay una gran variedad y una muestra muy distinta, una descripción muy distinta de lo que pasó, pero todas son correctas en la medida que las interprete conforme las definiciones de los modelos, ¿sí? Bien, hasta acá muchas consultas, ninguna. Vamos a avanzar un poquito. Si es que no hay preguntas, seguramente mañana, pasado en clases surgirán, pero lo cierto es que em, para terminar en término, vamos a ver los últimos dos modelos, en donde la vedeta acá, digamos, lo que cambia radicalmente en apariencia, porque después, ustedes saben, lo hablamos muchas veces en clase, la definición de capital a mantener físico, más allá que no se aplique en ningún país del mundo hoy, en casi todos los países del mundo se tiene en cuenta porque
ayudan a definir la propia empresa en marcha y la posibilidad cierta de que ese negocio social sea sostenible. Entonces, podemos determinar por comparación de stocks de capital una ganancia o un resultado financiero, patrimonial, económico, ¿sí? Digamos, un poco el resultado de la gestión de la entidad medida comparando stocks de capital. Pero después ese resultado tenemos que ver qué hacer con él, cómo trabajarlo, cuál es la porción que la podemos dejar como disponible para la distribución entre los socios o no, de tal manera que no pueda diezmarse la capacidad de gestión del negocio social en el futuro. Entonces, nunca tiene que hacer un ente algo en un ejercicio a costa de los ejercicios venideros, justamente porque afecta hasta la propia definición de empresa en marcha y claramente puede diezmar la posibilidad de que ese negocio social sea sostenible. Entonces, bueno, si bien se muestran como alternativas de capital a mantener, sabemos que son complementarias. En este caso, lo que hacemos es solamente cambiamos la definición de capital financiero, de capital a mantener, que en este caso lo llamamos económico o físico, ¿sí? También llamado operativo, todos los nombres alternativos que ya lo vimos en clase, moneda nominal o heterogénea y valores corrientes. Ya les había contado que cuando queremos definir una capacidad operativa a sostener, la única manera de lograr medir si logramos o no sostenerla es trabajando con valores de mercado al cierre. Así que bueno, nos manejamos con valores corrientes como definición de capital, de criterios de medición. Tenemos solo mercaderías. Valor original o de libros 4.000, valor corriente 4.300, que es el que muestra su costo de reposición. Registramos lo que tenemos que registrar, mercaderías de reventa, incrementamos por 300. Pero ¿qué pasa acá? Acá van a ver una cosa que es un poco rara. ¿Y qué es? Que en el modelo de mantenimiento, digamos, habíamos definido mantener el capital financiero, ustedes decían, entonces, si el valor corriente es 4.300 y el de libros 4.000, a esos 300 lo reconozco como un resultado por tenencia. Bueno, si el ente previamente dijo, yo defino como capital a mantener las unidades de mercadería que compramos en marzo, y ese es para nosotros el capital a mantener, el resultado por tenencia positivo que se obtuvo por la administración de la tenencia de esas mercaderías que forman la capacidad operativa a sostener, no lo voy a reconocer como un resultado por tenencia en el estado de resultados, sino que lo voy a reservar en el patrimonio neto como una reserva para mantenimiento del capital, de tal modo que no la torne a ese resultado por tenencia, no lo haga susceptible de distribución ni de reconocimiento, en realidad no lo haga susceptible de reconocimiento como resultado, ni por ende posible su distribución. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hago en este caso es, como las mercaderías que compramos en marzo son las que nos propusimos sostener hasta el cierre, ese resultado por tenencia alimenta esta cuenta reserva para el mantenimiento de capital, que es una cuenta patrimonial del patrimonio neto. La voy a exponer dentro de un apartado que se va a llamar reserva para mantenimiento de capital, ¿sí? Ahora bien, una vez que hice esto, comparo con el valor límite de las mercaderías.
Y como se trata de un modelo de valores corrientes, el valor límite va a ser el valor recuperable, que es el que muestra la alternativa económica más rentable. Ese valor recuperable es el mayor entre el valor de utilización económica y el valor neto de realización. Ese mayor valor es de 6.000. Entonces, a 6.000, digamos, lo identifico como valor recuperable. 6.000 es mayor que 4.300, desvalorización no encontramos, así es que no tenemos más nada que registrar en ese sentido. Descripción de la situación patrimonial. Bueno, 5.000 en caja, 4.300 de mercadería, 4.000 de pasivo, 5.000 de capital social y 300 de reserva para mantenimiento de capital. Ven que se muestra entre el compromiso de aporte de los propietarios y el resultado del ejercicio, ¿sí? Yo lo muestro entre esta cuenta capital social y resultado del ejercicio. Esta reserva para mantenimiento de capital es una cuenta entonces patrimonial del patrimonio neto. Y bueno, logro el equilibrio patrimonial. En este modelo de mantenimiento de capital físico, valores corrientes y moneda nominal o heterogénea, el resultado es cero, porque ese resultado por tenencia de 300, que en el modelo a valores corrientes y moneda nominal o heterogénea, yo lo reconocía como un resultado por tenencia positivo, en el modelo de mantenimiento de capital físico u operativo o económico, yo lo reconozco como imputable a la reserva para mantenimiento de capital. Entonces el resultado es cero. ¿Ok? Si vamos al siguiente modelo, en el que mantenemos capital económico, físico u operativo, valores corrientes, pero moneda homogénea, ahí me voy a ocupar de, primero, homogeneizar la unidad de medida y después buscar el valor de mercado de cada partida. Las partidas que son no monetarias son mercaderías de reventa y capital social. La homogeneización ya la vimos muchas veces, pero fíjense, la diferencia entre el valor según el momento de mercado marzo, representativos de moneda de poder adquisitivo mayo, de las mercaderías es 4.200. Lo comparo con el valor de mercado de las mercaderías, 4.300 a mayo, y reconozco que hay 100. En el modelo de mantenimiento de capital financiero, moneda homogénea y valores corrientes, a estos 100 los reconocía como un resultado por tenencia propiamente dicho, ¿se acuerdan? En este caso, ese resultado por tenencia propiamente dicho lo voy a entender como un resultado por tenencia que no lo puedo reconocer como tal, sino que lo voy a imputar a reserva para mantenimiento de capital. Entonces, ¿por qué en este caso imputo a reserva para mantenimiento de capital solo 100? Y en el caso en el que me medía la unidad de medida a valores nominales, que trabajaba la unidad de medida a valores nominales, muestro 300 de reserva para mantenimiento de capital. Eso era porque de algún modo me habían quedado mezclados lo que tenía que ver con el acompañamiento de la partida frente a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda con lo que es la evolución en el precio específico de los bienes. Entonces, yo lo había hecho como un conjunto y dije, comparo valor original contra valor de mercado. En este modelo comparo valor original
en moneda homogénea contra el valor de mercado en moneda homogénea. Y a esa diferencia es la única que voy a imputar a reserva para mantenimiento de capital, solo respecto de las partidas que integran el capital a sostener, a mantener. Entonces, cuando hago el asiento, yo anoto mercaderías de reventa 300, ajuste de capital 250, a reserva para mantenimiento de capital 100 y RECPAM 50. Resultado del ejercicio 50, porque en definitiva lo único que originó un resultado es que tuvimos un capital monetario de 1000 expuesto a un proceso de inflación del 5%. No hubo otro resultado que podamos considerar tal. Lo que hubo fue, respecto de las mercaderías, una evolución en el precio específico de las mercaderías que tengo que mantener por imperio de la definición de capital a mantener y que es de 100, que no lo voy a imputar como un resultado, sino como una cuenta patrimonial del patrimonio neto que se llama reserva para mantenimiento de capital. Entonces, la situación patrimonial muestra que tengo 5.000 pesos en caja y 4.300 en mercaderías, 4.000 de pasivo, 5.000 de ajuste de capital social, 250 de ajuste de capital, 100 de reserva para mantenimiento de capital, todos saldos acreedores, y un saldo deudor de resultado del ejercicio, porque es la pérdida que tuve por la exposición del capital monetario de 1000 a un proceso de inflación de 5%. Es decir, ese RECPAM es el que originó, digamos, alimentó el resultado del ejercicio, es lo que llamábamos resultado por tenencia del capital monetario, un resultado por tenencia del capital expuesto, ¿de acuerdo? Así es que logramos un equilibrio patrimonial. Y en términos de resultados, nos damos cuenta que hay un solo resultado, un solo origen, digamos, de resultado, que es el RECPAM. ¿Sí? Entonces, si vamos a comparar las situaciones patrimoniales, fíjense en términos de activo, todos las partidas que los modelos contables, perdón, que definen trabajar con valores corrientes, muestran un valor equivalente, ¿no? de activo. En el modelo tradicional, el activo es medido a valores de libros y como hubo una evolución en el valor de las mercaderías, aún en términos de recompra, en el modelo tradicional ajustado, digamos, aún en términos de recompra, en los modelos a valores corrientes quedaron medidas las mercaderías en 4.300 y el valor original en moneda homogénea de cierre da 4.200. En términos de patrimonio neto, lo que nos cambia es en los modelos en que reexpresamos el capital social y cuando el resultado del ejercicio deja de ser cero por digamos, la aparición de la necesidad de reconocer o un resultado por tenencia del capital monetario, que son todos los modelos en el que homogeneizo la unidad de medida, o un resultado por tenencia de activos o de pasivos eh, que surjan o resultados que surjan de aplicar un criterio de valores corrientes, ¿no? Eh, Esto es un poco lo que les quería contar hoy. Por supuesto, yo sé que es muy rápido, sé que hay un montón de cosas nuevas, pero bueno, la verdad es que cuando queremos definir modelos y analizamos los elementos que ayudan a definirlos, y nos damos cuenta que los distintos hechos económicos que tiene que
registrar un sistema de información contable, bueno, pues muestran que su descripción y el impacto que ellos tienen en términos patrimoniales y de resultados son medidos distintos según las definiciones de los elementos de los modelos y que tenemos que conocer esas definiciones para que no nos equivocamos, que no nos equivoquemos, perdón, cuando tenemos que interpretar esa situación patrimonial y ese resultado del periodo. Si sabemos exactamente cuáles son las definiciones de los elementos, vamos a poder hacer una buena interpretación y ninguno de estos modelos puede ser mejor o peor que el otro. Simplemente lo único que vamos a hacer en algunos casos es, bueno, no me interesa qué impacto tiene el proceso de cambio en el poder adquisitivo de la moneda sobre activos, pasivos, resultados, o sí me interesa conocerlo, o me voy a manejar con valores de libros, o me voy a manejar con valores de mercado, pero lo cierto es que cuando analizo y los resultados obtenidos de trabajar en un modelo determinado, conociendo los parámetros que nos ayudan a definir el modelo, simplemente yo puedo hacer un buen análisis y puedo tomar la información que pone a disposición el ente y hacer una buena comprensión, una buena lectura de lo que le ha pasado al ente en el periodo y qué es lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Este, bueno, no sé si quieren preguntar algo, por supuesto, ahora ni bien terminemos y se baje la grabación de la clase, se las voy a compartir en el canal de YouTube y en algún momento próximo voy a grabar hacer una pequeña grabación sobre capital a mantener, que era lo que el lunes pasado quedó un poco trunco, ¿sí? Pero esto sería, de no haber más preguntas, todo por hoy. Pero me encantaría que alguien pregunte algo, diga algo, qué les pareció. Escriben. Bueno, gracias, Rocío. Ah, no, ella ya lo había anotado, sí se entendió. A ver, dice Lucía, la cuenta de reserva para mantenimiento de capital a mantener cuenta de qué sería patrimonial del patrimonio neto. Lo ubicamos dentro de los aportes, entre los aportes de los propietarios y los resultados acumulados, en una columna puntual que se llame reserva para mantenimiento de capital. Sí, Antonella, voy a tratar de subir la clase enseguida. Tardo un ratito en bajar la grabación, pero es un ratito. Después la voy a subir al canal. Así, mientras cenan, se divierten un rato. Lo miramos. Claro, qué lindo. Una salvedad quería hacer, Gabriel, porque estaba mirando que en el enunciado del caso 9 no aclara específicamente que se define como criterio de capital físico esta X cantidad de mercadería. Pero bueno, como para dejarlo aclarado que está definido en el ejercicio que esta cantidad de mercaderías vendría a ser lo que se considera como el capital físico que se pretende mantener, pero podría haber sido otra definición, quiero decir, para que quede claro Perfecto. para el caso, ¿no? Excelente, María, así es. Como este caso siempre lo utilizamos como un caso a desarrollar en clase para mostrar cómo funcionan los modelos, nosotros aclaramos que la definición de capital es mantener las mercaderías que habíamos comprado en marzo. Pero está muy bien lo que aclara María porque del enunciado no surge esa definición y debería surgir, porque la entidad tiene que decir cuál es la composición técnica del patrimonio que entiende haría falta sostener para lograr una buena performance del patrimonio social. No, eso es real.
Bueno, no sé si quieren preguntar algo o cerramos acá. A ver, nada más. Bueno, muy bien. Les agradezco que estén acá. Les agradezco a Sebastián, a María, por supuesto, que siempre están haciendo de todo, trabajando arduamente, así que muchas gracias. Y bueno, y gracias a todos los que estuvieron hoy presentes. Apenas podamos, subimos la clase y después espero que lo vean y pregunten todo lo que necesiten a través del foro de consultas del aula virtual. Muchas gracias. Abrazo a cada uno. Chao, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chau, chau.